Sin idea. O sea, como Boca que hacía bien las jugadas, pero le faltaba la definición. Exacto. Mm. Una lástima, pues ya se hubiera asegurado la clasificación, ¿no? Tuvo muchas chances Boca, pero no pudo. Bueno. Bueno, volvemos a los géneros en una cobertura. Dijimos crónica, alguna noticia aparte, una nota de opinión, una entrevista. Lo que sí debemos tener claro es que cuando cubrimos algún acontecimiento, pongo como ejemplo 4 de esta semana como para tener referencia. La apertura del programa de Tinelli, el anuncio gubernamental de anoche, el partido de Boca-Barcelona o el de cualquiera de los que se han jugado esta semana, eh, o una marcha de organizaciones sociales que cortaron la 9 de julio hace 2 días. Cualquiera de estos acontecimientos periodísticos que vayamos a cubrir pueden tener un solo texto, como es la crónica o la noticia de lo sucedido, o puede tener varios. Estamos haciendo en el imaginario que podemos usar varios. Cuando usamos varios géneros, son varios textos diferentes, hay que tener en cuenta que no se entrecrucen, que no sean lo mismo, ¿sí? Porque por ahí también puede pasar que a la cancha de River fuimos Seba, Melanie, Selena, Diego y yo, todos para el mismo medio a cubrir. Y podemos hacer una gran cobertura con diferentes cuestiones, pero no todos escribir el comentario del partido o todos hacer la conferencia de prensa posterior al partido, no. Uno se dedica a hacer una nota de opinión sobre algún tema específico, otro la crónica del partido, otro hace una nota de opinión, otro se dedica a hacer las noticias surgidas de esa cobertura o las notas de color. eh, Cada uno escribe algo diferente sin chocar la información con el compañero. Somos todos del mismo medio, ¿sí? Entonces, ahí está la clave a la hora de comunicarse y más allá de que estemos en grupo, eh, no escribamos lo mismo con diferentes palabras, sino que cada uno se dedique a sumar algo para esa cobertura para nuestras lectoras y lectores. Cuando hablo de entrevista, podemos hablar de entrevistas mano a mano, que nosotros fuimos y entrevistamos a uno de los protagonistas, ¿sí? En general, como decía Emilia, al público puede haber algo que el público termine hablando, pero es menos común que aparezca la palabra del público en una cobertura. Vamos más por el lado de protagonistas, ¿sí? En el caso del espectáculo, los conductores, los músicos, los artistas; en el caso de la política, quienes hablaron arriba de ese escenario o quienes están al frente de las organizaciones sociales en los reclamos; en un partido, los jugadores, los técnicos, los dirigentes, en otro plano, pero más que nada vamos por esos testimonios. Hicimos la crónica, opinión, noticias o noticias breves, una entrevista. ¿Qué más se les ocurre que pueden hacer? De acuerdo a lo que cubrieron ustedes. ¿Algo más? ¿Una foto? Bueno, fotografías puede tener, no es nuestra misión. Vamos a ponerlo igual. Buen aporte. Fotografía, no es tarea del periodista sacar fotos. ¿Es tarea de quién? Del fotógrafo. Del fotógrafo. No obstante, Camarógrafo. Martín, y no obstante todos, cada vez más los medios empiezan a pedir, sobre todo no los medios de papel, pero sí los medios digitales, pedir a sus cronistas que saquen alguna foto, incluso a veces hasta con el celular para publicar. En realidad está mal eso, ¿sí? No debería ocurrir, es parte de la flexibilización laboral de esto de que todos hacemos todo, entonces si todos hacemos todo, hay alguien que se queda sin trabajo, porque la saca el fotógrafo. Si el periodista saca la foto, el fotógrafo se queda sin trabajo. Obviamente no es la misma calidad de una foto sacada por un periodista que se formó para hacer preguntas y para escribir, que un fotógrafo que se formó para sacar fotos. Es lo mismo que si el fotógrafo va solo, saca la foto y se pone a escribir la nota. Entonces,
lo evitamos. Pero sí es tarea de ustedes como periodistas, elegir la fotografía que sacó un fotógrafo, ¿sí? Puede ser también una agencia que nosotros tenemos contratada. Nosotros somos una web, por ejemplo, y contratamos una agencia que saca fotos para diferentes medios y nosotros le compramos esas fotografías. Entonces decimos qué foto publicar. Por ejemplo, suplemento deportivo de Clarín, la tapa, jugadores de Racing abrazados festejando, ¿sí? El director deportivo de Clarín decidió ese día poner fotos de jugadores de Racing abrazados. ¿Por qué no puso en la tapa, no sé, a Rafa Nadal festejando que había ganado ese día? Porque la decisión editorial fue titular con Racing, que le pareció lo más importante. Calculo yo que deben haber hecho el superclásico aparte, ¿no? Porque fue ese mismo día, deben haber hecho un suple aparte para el Boca River. No sé, River gana 2-1 a Independiente Santa Fe. Si yo tengo que poner una sola foto de ese partido, jamás podría ser el jugador de Independiente Santa Fe festejando su gol. ¿Por qué? Porque perdió 2-1. No tiene sentido poner esa imagen. Entonces, ahí la elección de la fotografía es parte, sí, del periodista. Si yo en mi nota digo que hubo muy poca gente en la marcha, no conviene poner una fotografía en la que sea medio primer plano y que aparezca que hay mucha gente. Conviene una fotografía desde el aire que se nota que hay poca gente y con distancia, o tiene que expresar lo que yo escribo con mi nota. Ahí sí hay una elección de el periodismo en las fotografías que van a implementar. Bueno, dentro de lo que es la cobertura, puede haber una nota de color. ¿A qué vamos con una nota de color? En una marcha política, por ahí el tema de, no sé, la venta de choripanes que se produce en algún costado de la marcha. En el deporte, cuestiones que tengan que ver si hubiera gente con alguno de los cánticos de la hinchada o de las banderas que se cuelgan, todo lo que tiene que ver con la periferia, algún homenaje que se haga entregando, no sé, la camiseta, una plaqueta a un jugador emblemático que pasó por la institución. En el caso no sé, por ejemplo, la presentación del programa de Marcelo Tinelli y hacer un recuadro con cómo estaban los humoristas en un costado, trajeados y haciendo las risas en vivo del programa, o cómo estaba decorado el estudio. Buscar algo que no sea el foco principal, pero es parte de la nota. Se llama nota de colores, es una descripción, ¿sí? En el que no avanza la trama del hecho noticioso. Igual ya cada uno de estos géneros serán vistos de manera particular en clases venideras. Por ahora hicimos noticia, hicimos crónica. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, en el caso de deportes, podría haber un seguimiento individual que podría ser parte de un perfil. El perfil es la descripción de una persona, puede ser de un lugar también, pero en este caso de una persona, casi como si fuera la biografía, pero mejorada, ¿sí? En la biografía yo abro Wikipedia y tengo cuándo nació, en dónde vivió, cómo se formó, en qué instituciones, sus logros, sus virtudes y demás. El perfil mejora esa biografía, no solo con los datos fríos, sino con contar cómo es esa persona, hasta el carácter, formas de ser, cuestiones que no tienen que ver con datos fríos o duros solamente. Sí puede estar el dato de cuántos años tiene y cómo llegó hasta esa institución, pero además se describe a la persona de una manera más humana, ¿sí? Casi como cuando alguien imita a una persona o caricaturiza a otra en un dibujo, que se resaltan algunos rasgos de esa persona. Y bueno, el seguimiento individual capaz es
contar qué hizo esa persona durante toda la competencia, todo el show, todo el acto, ¿sí? Detalles, más allá de lo que haya dicho, de cómo se movió Alberto Fernández durante la noche de ayer, qué hizo Marcelo Tinelli antes, durante y después del programa, cómo fue la actuación de Lionel Messi durante el partido, cuándo agachó la cabeza, cuándo insultó al árbitro, cuándo fue a escuchar indicaciones del técnico, las jugadas que realizó de manera particular. Entonces, sigo de manera particular a uno de los protagonistas. Y después, cualquier otro texto que aporte algo diferente a lo que ya estamos diciendo. Pero con esos 6 o 7 textos que podamos hacer, está todo lo que tiene que ver con la cobertura de un acontecimiento que termina siendo periodístico. Por ejemplo, podríamos agregarle algo de estadística en algunos casos, ¿sí? Y después tenemos los anuncios, pero los anuncios normalmente son para la previa, ¿sí? De algo. Hoy desde las 19 marcharán el gremio tal. Esta noche desde las 21:30 se enfrentarán tales equipos. El lunes a las 9 comenzará el programa de Marcelo Tinelli. Entonces, anuncio en la previa, pero acá lo que estamos viendo es cuando ya lo cubrimos, ¿sí? Así que vamos a continuar con estos géneros, a ver si podemos hacer algo también con los próximos acontecimientos que se vienen en alguna cobertura grupal que podamos hacer y que ya no sea un trabajo individual. Por ahí en alguna semana nos vamos a juntar y vamos a cubrir algún acontecimiento entre 4 o 5 de nosotros, en el que cada uno aporte un texto diferente para un bien común, que es una cobertura integral de ese hecho. Por ejemplo, no sé, la Copa América y un partido de la selección argentina. Algún acto que podamos ver por televisión o anuncio gubernamental como el de anoche. Algún show que aparezca por tele también. Sí, algo que se pueda hacer una cobertura integral. Es difícil estando desde casa porque dependemos mucho de lo que nos muestran los medios. Por ejemplo, si yo pongo a cubrir a Diego, Seba, Alejo y Gonzalo un partido de fútbol y les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Profe, podemos hacer la crónica, una nota de opinión, la síntesis del partido con la formación y los cambios, y entrevista. Y Alejo es el encargado de hacer las entrevistas posteriores al partido. Y termina y nos cortan la transmisión y no entrevistan a nadie. Y bueno, estamos jorobados. Por eso a veces desde casa es más difícil hacerlo. Pero hasta los medios de comunicación tienen esa dificultad hoy porque son pocos los que van al lugar de los hechos a cubrir esos acontecimientos. Así que también tenemos esa situación. A ver, les voy a hacer una pregunta, sobre todo los que estudian periodismo deportivo. Si yo los mando a cubrir, por ejemplo, a ver qué tenemos hoy. Hablando de fútbol, hoy tenemos a las 17:10 Quilmes, Mitre de Santiago del Estero, 17:10. ¿Sí? Termina el partido, Joaquín y el resto. Y tienen que hacer declaraciones de protagonistas, aparte de toda la cobertura integral. Termina TIC, corta, bueno, vamos, seguimos ahora con Sportia. Y no entrevistan a nadie. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? Porque hay que tratar de zafar y conseguirlo. ¿El post partido? No, sí, entrevistas a los protagonistas, al técnico de Quilmes, al técnico de Mitre, a jugadores. La tele no lo O sea, ¿qué entrevista. hacemos? O sea, ¿tenemos la posibilidad de entrevistarlos o no? Ustedes están en su casa y TIC cortó la transmisión y tenés que publicar declaraciones de los jugadores. ¿Qué haces? Y recurrir a fuentes que estuvieron en el partido. Por ejemplo, tratar de buscar a alguien que haya estado ahí, algún periodista amigo, conocido que haya estado ahí. Es una posibilidad, no siempre la tenemos. ¿Qué más?
Inventar, profe, inventar. No, Invente, Román, No. invente. Martín ya es periodista, ya nos miente desde el primer año. Bueno, voy a contar una infidencia. Eso se aprende en el Trabajando, tercer año. yo trabajaba en el diario Crónica Vespertino, que era un diario que se hacía a la mañana, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, para luego salir editado a la tarde. Ya no existe más. Sí existe el diario Crónica de la mañana, pero no existe ese. Yo trabajaba en información general y para el Mundial de Corea y Japón 2002 nos pasaron a la mayoría a deportes. Y estaba jugando, me acuerdo, Portugal, era no, o Turquía, no me acuerdo con quién. Con Brasil, con Brasil. Y me dice el jefe de deportes, bueno, hacete declaraciones de Ronaldo, ¿sí? Y, no de Cristiano, de Ronaldo, el 9 de Brasil. Y yo me quedé sentado esperando que terminara el partido, que llegara algún cable de una agencia, algo, porque además es en otro idioma, ¿no? Y me dice, dale, empezá. Y está jugando todavía. Me dice, no, no, empezá, como dijo Martín, inventale lo que dijo. No poner alguna barbaridad, pero sí poner estamos muy contentos por el triunfo. Iba 1-0. Le digo, ¿y qué pasa si gana Turquía? Tiene que servir para el 9 de Turquía también. O sea, una cosa, un disparate. Eso no es hacer periodismo. ¿Sí? Que a veces lo hagan los medios, no es hacer periodismo eso. ¿Qué hacemos? A ver, Johnny, que activó Mick. ¿A quién recurrimos? ¿A alguien se le ocurre? Ya Joaquín dijo llamar a algún colega que esté en el lugar, está bien. Algo más fácil. Buscar a ver si posteó algo en sus redes sociales, los jugadores o director técnico. Bien, no tanto eso, por ahí las cuentas oficiales de los clubes, porque apenas termina el partido es más raro que algo. Puede ser lo que dice Agustín, pero por ahí es más difícil que ocurra. A veces postean, o por ahí te postean una foto y eso tanto no te sirve como a modo de declaración. Pero sí, tal vez hay no sé, la web oficial de Quilmes tiene su red social y va poniendo declaraciones de la conferencia de prensa del entrenador. Entonces ahí voy tomando material de las redes, sintonizar las radios partidarias en este caso, ¿sí? Eh, La tele también. O sea, poner la conferencia de prensa. sí, ¿Dónde tiene que haber conferencia de prensa, Johnny? Si se si, cortó la transmisión. si la televisaran, sí, pero si no, no. Ahora, si cortaron la transmisión y puede pasar que a veces viene un noticiero después y van conectando, ahí tengo que estar también atento a lo que pueden llegar a aportar desde ese noticiero. Pero en caso de que no, tengo redes sociales y tengo también, si estás siguiendo alguna página del partido por YouTube, eh, infinidad de canales para tratar de conseguir. Si no conseguimos, Profe, bueno, no hay que inventar, pero si está la chance, siempre conseguir alguna declaración, ¿sí? Que en el caso de deporte suele ocurrir esto. Por ahí en espectáculo, política, esto es más raro si ya no están transmitiendo poder conseguir algo, ¿sí? Por lo menos, porque no suele publicarse al toque de acuerdo a la urgencia que podemos tener nosotros si estamos trabajando en una web. En una web no podemos poner declaraciones muchas horas después, tiene que ser en el momento, ¿no? Profe, ¿y qué tanto nos tenemos que guiar por los medios partidarios? Porque muchas veces se tergiversa un poco la realidad bajo esa subjetividad que tienen algunos de los periodistas que están en los medios partidarios. ¿No sería mejor guiarnos por las fuentes oficiales, como usted lo dijo, del club? O buscar también por otro lado, ahora como tenemos, por ejemplo, Twitter, un montón de gente que tal vez estuvo en la cancha. Sí y no, Joaquín. Por un lado, si son opiniones de los periodistas colegas nuestros que están hablando, sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, si el periodista le puso el micrófono al entrenador, lo que dijo el entrenador vos lo podés reproducir, porque lo está diciendo el entrenador, ¿sí? No es una opinión de un colega, ¿sí? Es un testimonio de un protagonista, ¿sí? Si habló Tinelli, ¿sí? Acerca de cuán bien cree que le fue en la presentación de su programa, lo dijo él.
no lo está diciendo Ángel de Brito, que es tendencioso, ¿sí? Porque trabaja para la misma empresa. Es alguien que está, un protagonista que está hablando. Entonces vos podés reproducirlo. Lo ideal en esos casos, que tienen que autorizarlo a ustedes, es poder decir de dónde obtuvieron esa declaración. ¿Sí? Citar la fuente de dónde fue publicada. Por ejemplo, el otro día habló Riquelme después del Superclásico y lo hizo en TNT Sport. Si ustedes googlean las diferentes notas escritas en los portales, por ejemplo el del diario La Nación, está la nota y dice que Riquelme habló en TNT Sports. ¿Sí? No dice en declaraciones al diario La Nación. ¿Sí? Así que siempre está bien citar la fuente de donde fue obtenida esa declaración. ¿Sí? Incluso hasta en radio lo hacen. A veces estamos escuchando radio y, no sé, está hablando el presidente, pongan el micrófono en, no sé, en Canal 9, que está hablando el presidente en Canal 9, en una entrevista que le están haciendo. Y sale por la radio y están citando la fuente de donde están obteniendo esas declaraciones textuales. Una cobertura integral tendría todos estos géneros. Muchas veces les puede tocar, ojo, hacerlo solos a ustedes. Capaz que Gonzalo fue enviado él solo a cubrir el espectáculo, el partido, la marcha, y tiene que dedicarse a hacer la crónica, a hacer una opinión, obtener alguna otra noticia que se desprenda de esa cobertura, o el color, la descripción, o entrevistas. Capaz que les toca solos, y bueno, ahí hay que meterle pata. Otras veces la cobertura, como puede pasar en algunos medios deportivos, de espectáculos, de política, cuando hay ya se puede prever, por ejemplo, va a haber elecciones y estimamos que el oficialismo va a ganar. Y por ahí en el búnker del PJ, o de Frente de Todos, hay más de un periodista nuestro agolpado ahí esperando declaraciones en distintas zonas de distintos protagonistas. No es que hay una sola persona porque no daría abasto. Muchas veces en la gráfica es lo nuestro, es redactar, es escribir. Es el diario, es la web. Tenemos mucho espacio. Si tenemos un suplemento de 20 y pico de páginas para llenar, y jugó la selección argentina de fútbol en la final de la Copa del Mundo, y va todo en relación a ese partido, no puede cubrirlo un periodista solo. Tiene que haber casi la misma cantidad de periodistas cubriendo que la cantidad de páginas que hay. Imaginemos que un periodista puede escribir 1, 2 páginas, ¿sí? En una cobertura, no mucho más. Entonces, sobre el mismo acontecimiento hay varios compañeras y compañeros que están trabajando. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les pido para la próxima? ¿Sí? Tienen que anotarse, no tienen que enviarme nada, solo esperar mis correcciones, pero traer para la próxima otro ejercicio, en un papel, en un borrador, en algún lugar que ustedes escriban y puedan leerlo y tenerlo a mano. ¿Sí? Recordar, ¿sí? El recuerdo de aquella primera vez que fueron a ver un gran concierto, ¿sí? Que no creo que fueran muy chiquitos, o aquella vez que fueron por primera vez a la cancha. No. Tenerlo ustedes en un papel para presentarlo acá a viva voz, probablemente en el Zoom. Detalles de cómo fue. Recordar lo que recuerden ustedes. Aquella primera vez que fueron a la cancha, que fueron a un show, a un recital. Podría ser también a un espectáculo artístico de otra índole, pero me parece que un show es lo más común, o algún acto político. ¿Sí? Cualquiera de esos 3 acontecimientos. Elijan uno, ¿sí? El que recuerden, por ahí no es el primero, pero el que más recuerden. Total, seguro hace más de 2 años que no van, o 1 año y medio por lo menos, que no van a uno de esa índole. No hablamos de virtual, hablamos de ir. Todo, desde que les avisaron los familiares de ustedes que lo iban a llevar, o que alguien los invitó para ir a la cancha, a un recital o a algún acto político, cualquiera de los 3. ¿Sí?
que hayan ido. Y si no fueron nunca ninguno de los tres, pensar algo así, un acontecimiento multitudinario. Y contar qué sintieron, qué vivieron ustedes a lo largo de toda esa jornada, desde que se enteraron que iban a ir. No importa si salió 3-1 con goles de tal y tal. Puede estar el dato, pero no nos interesa la crónica del acontecimiento que se transformó en una cobertura periodística. Nos interesa cómo lo vivieron ustedes, el sentimiento de llegar, qué es lo que veían, qué les impactó, qué es lo que recuerdan en definitiva. Si no lo recuerdan es porque no les impactó. Así que piensen en qué quedó en la retina grabada de ustedes, qué quedó en el recuerdo, en la memoria de ustedes sobre ese día, ¿sí? Que fueron por primera vez a una cancha, por primera vez a un concierto, por primera vez a un acto, a una marcha. ¿Sí? Elegir uno de los 3 o 4 focos y anotarse algunos tips. No hacer una nota, anotarse el recuerdo. Me acuerdo cuando me avisaron que habían comprado las entradas que me puse a llorar, no sé. Me acuerdo que tomamos el colectivo 55 con mi papá para ir a tal lugar. Iba lleno, la gente iba cantando y con remeras del grupo que íbamos a ver. No sé, lo que se acuerden, ¿sí? Traerlo en un papel, tenerlo ahí a mano para la clase que viene. Profe, una cosa. Sí, Yo fui a la cancha todo, pero yo también fui al velorio de Maradona cuando fue en el Obelisco. ¿Puedo hablar de eso? podés hablar de eso. Sí, Ah, listo. sí, sí, Listo. sí, sí. ¿Sí? Todos los detalles. No me importa el dato periodístico, no googleen nada porque no importa eso, importa lo que sintieron ustedes. ¿Sí? No importa qué cantidad de público hubo en el velorio de Maradona. Importa por dónde entraron ustedes, que se quedaron afuera y no pudieron entrar, y qué es lo que veían, que en un momento empezaron a empujar, todos los detalles de cómo lo vivieron. ¿Sí? Describan, ¿sí? Acuérdense de cómo lo vivieron. ¿Está bien, muchachada? Tengo video también, profe. ¿Te querés que te lo mande por mail? No, no hace falta, pero si querés. Listo, listo. Bueno, mandalo si querés para lo compartimos acá. Igual mi compu espero que responda en ese sentido, porque a veces se pueden ver pero no escuchar. Pero como vos no lo podés compartir desde ahí, si querés mandalo y lo tenemos preparado a ver si se puede ver De acá. última nos manda al grupo de WhatsApp, no hay problema. Dale, dale. Dale, listo. Bueno, esta semana van a ir seguir recibiendo los que no recibieron las correcciones y para la próxima eso solamente. ¿Está bien? Les mando Dale, un gran profe. abrazo. Actívense, Profe. mic. Saluden. Buena semana. Chao, Bueno, profe. Adiós, adiós, a profe. cuidarse. Muy buena Chao, semana. profe. Buen fin Chau, de. chau. Chao.